Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy verificando que se escuche bien y que se vea bien para hacer nuestra lectura semanal de un curso de milagros. Vamos en el capítulo número 8, el viaje de retorno, y el capítulo es el 5, la voluntad indivisa de la filiación. Así que continuamos. La voluntad indivisa de la filiación. 1. ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. 2. La voluntad indivisa de la filiación. La voluntad de Dios es el creador perfecto, porque por ser completamente semejante a Dios. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. 3. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. 4. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y, por lo tanto, no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti.
La verdad de nosotros dos está más allá del ego, que trascenderemos. El ego está garantizado por Dios y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Yo les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? 5. Pregúntamelo a mí que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal cual Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Tú eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. 6. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes, y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que Él nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión que existe, de que existe otra dirección, puede nublar aquella en favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder porque la jornada es el camino que conduce a lo que es verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Dame, por lo tanto, la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible, y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. 6. El tesoro de Dios. 1. Somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso juntos y, según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. 2. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos. Pero si sus hijos ponen su atención allí, el mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios. Solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es a ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuese, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. 3. Glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno. No porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto, y solo en esto, radica su dicha.
4. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor, si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas. Le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido, mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. 5. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. Tus creaciones no te han abandonado, de la misma manera en que tú tampoco has abandonado a tu Creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. ¿Pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas? Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno y, por lo tanto, ningún otro regalo es verdadero. ¿Cómo entonces ibas a poder aceptar cualquier otra cosa o dar cualquier otra cosa y esperar dicha a cambio? ¿Y qué otra cosa podrías desear sino la dicha? Tú ni te hiciste a ti mismo ni hiciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno en ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios y lo que para Él y lo que para Él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues este reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con Él, estableciendo así su valor para siempre. 6. Tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. Él no te negaría la capacidad de crear, porque en ello radica su dicha. Tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti, y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede entender lo que ésta es, y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. La creación es la voluntad de Dios. Su voluntad te creó para que tú, a tu vez, creases. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya. Por lo tanto, tiene que disponer lo mismo que la suya. 7. La idea de una voluntad reacia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos, que son como Él, no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirle a Él. Su pensamiento, no obstante, es tan poderoso que pueden incluso aprisionar a la mente del Hijo de Dios, si así lo deciden. Esta decisión hace ciertamente que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es conocida a su Creador, y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. 8. La única pregunta que jamás deberías hacerte es:
Deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí. Él no te lo ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos, porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros, y nosotros, que somos los hijos de Dios, somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor, aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. No comprendes esto porque, aunque eres el tesoro de Dios, no te consideras valioso. Como resultado de esa creencia, no puedes entender nada. 9. Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de dónde estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada. No se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. 10. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Allí donde esté su tesoro, ahí estará tu corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. 7. El cuerpo como medio de comunicación. Los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es que estás equiparándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas. Si no creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos. Y puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos, está, por lo tanto, negándose a sí mismo la salvación. 2. Recuerda que para el Espíritu Santo el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Al ser el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, el Espíritu Santo interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego se para mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a través de él. No percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía. Esta interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto al valor de este. El cuerpo de por sí no tiene ningún valor. 3.
Si usas el cuerpo para atacar, este se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin y solo con este fin, no lo podrás usar para atacar. Cuando se usa con el propósito de unir, se convierte en una hermosa lección de de comunión, que tiene valor hasta que la comunicación se consuma. Esta es la forma en que Dios hace que lo que tú has limitado sea ilimitado. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él asigna. 4. La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta. El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión, de la filiación, no verás lo físico excepto como es. Úsalo para ver la verdad y lo verás correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Eso te conducirá al odio y al ataque y hará que pierdas la paz. 5. Toda pérdida, no obstante, procede de los falsos conceptos que albergas, pues es imposible perder, sea cual sea la forma en que se manifieste la pérdida. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierdes su poder y su gloria, así como los tuyos. Los has atacado, pero tienes que haberte atacado a ti mismo primero. Por tu propia salvación, que le ha de brindar a él la suya, no lo veas así. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente, sino libéralo de su creencia de que es insignificante y así te liberas tú de la tuya. Como parte de ti, Él es santo. Como parte de mí, tú lo eres. Entablar comunicación con cualquier parte de Dios es ir más allá del reino hasta su creador, gracias a su voz, la cual Él ha establecido como parte de ti. 6. Alégrate, por lo tanto, de lo que no puedas hacer, de que no puedas hacer nada por ti mismo, pues no eres de ti mismo. La voluntad de aquel del que formas parte ha establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr perfectamente lo que su santa voluntad ha dispuesto para ti una vez que la aceptes. Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a él. Por amor a su nombre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo. 7. La Biblia dice, el verbo o pensamiento se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los distintos grados de dificultad de los milagros, tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne, excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. El pensamiento, no obstante, es comunicación, para lo que sí se puede usar el cuerpo. Este es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios.
8. No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender. Cuando eso ocurre, su sensación de ser competente se resiente y no puede por menos que deprimirse. Enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible es la cosa más deprimente del mundo. De hecho, es la razón por la que, en última instancia, el mundo en sí es deprimente. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente porque es un plan de estudios que produce dicha. Siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. 9. En este mundo, ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no tienen ninguna relación entre sí o muy poca, de modo que parece estar regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Guiado por el Espíritu Santo, no. En este último caso, se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que trataste de separar del espíritu puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza a la devoción por el ego. En este sentido, el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios. Su voz reside en su interior, dirigiendo el uso que se hace de él. 10. La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de la comunicación. Puesto que eso es lo natural, sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. Toda mente es íntegra y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si usa al cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer eso, la mente se extiende. No se detiene en el cuerpo, porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí misma ser vulnerable al ataque porque se ha vuelto contra sí misma. 11. Dejar estos obstáculos es, por consiguiente, la única manera de garantizar ayuda y curación. Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través del cuerpo, pero no en él. Si la mente cree que su objetivo es el cuerpo, distorsionará su percepción de este y al bloquear su propia extensión más allá del mismo, dará lugar a enfermedades, pues estará fomentando la separación. Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, ya que ello no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para cualquier otra cosa. Usar un instrumento de comunicación como instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. 12. Comunicar es unir y atacar es separar. ¿Cómo ibas a poder hacer ambas cosas simultáneamente utilizando el mismo medio y no sufrir por ello? La percepción del cuerpo solo se puede unificar cuando se ha aceptado un solo propósito. Esto libera a la mente de la tentación de ver al cuerpo bajo distintas luces y puede entonces entregárselo por completo a la única luz en la que puede ser realmente entendido. Confundir un recurso de aprendizaje con un objetivo del plan de estudios es una confusión básica que impide el entendimiento de ambos. El aprendizaje tiene que conducir más allá del cuerpo, al restablecimiento del poder de la mente en él. Esto solo se puede lograr si la mente se extiende hacia otras mentes y no interrumpe su extensión.
Esta interrupción es la causa de todas las enfermedades, porque la única función de la mente es extender. 13. Lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar a tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone al cuerpo en armonía con el propósito de la mente, este se vuelve íntegro porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que el cuerpo ha asumido, ya que separado de la mente, el cuerpo no tiene ningún propósito. 14. Tú no estás limitado por el cuerpo y el pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación? Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. 15. La dicha procede de un propósito unificado y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, necesitas salvación. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios. Por lo tanto, no es real, ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando porque te has condenado a ti mismo. No obstante, si toda condenación es irreal y tiene que serlo puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. 16. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías albergar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y, por lo tanto, poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a la creación en Dios. 8. El cuerpo como medio o como fin. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego son respecto a todas las cosas. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función.
Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de este, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. 2. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación se considera al cuerpo como capaz de alterar su realidad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. 3. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconoces esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. 4. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que desientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual Él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque, como tal, su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación
que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas, que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin esas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. 6. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera, sea cual sea la forma en que trates de usar el error de ello, no resulta nada. 9. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insubstancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. 7. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y, por lo tanto, crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de su insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. 8. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe puede ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. 9. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto lo curará y, por lo tanto, te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida, bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma. 9. La curación como resultado de una percepción corregida. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo.
El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele, más bien, que te enseñe cómo percibir correctamente al cuerpo, pues es lo único que puede estar distorsionado en la es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. 2. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es, y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. 3. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver utilizando la facultad de ver. Descansa en paz es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y puedes, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. ¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado es porque no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte, de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. 5. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de este miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. 6. El ego empeñado siempre en debilitar a la mente trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla, mas en realidad cree que la está protegiendo.
Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. El ego desea únicamente lo que odia. Para el ego eso es perfectamente lógico, y puesto que cree en el poder del ataque, el ego quiere atacar. 7. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo, por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre, y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas, porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí, mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. 8. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer, y es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta, y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido. Y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir, y es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. 9. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en que la curación tiene sentido. Restablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas, y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Capítulo 9, la aceptación de la expiación. 1. La aceptación de la realidad. Uno, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida, que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es
de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. 2. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. 3. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has surgido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin una guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. 4. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y, por lo tanto, Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hacia ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. 5. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esta no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. 6. Es posible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse, porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. 7. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación, porque es la misma
que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera que esas dos conclusiones dementes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, estás pidiendo lo que no se puede dar, porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. 9. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. 10. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño. Y, por lo tanto, no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo, porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a él son reales. Al proceder de tu mente recta, ¿negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podría dejar de reconocerla en su Hijo? 11. ¿No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. 12. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás
dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? 13. Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habrías sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. 14. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Por lo tanto, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y ahí lo vamos a dejar. Nos quedamos en el capítulo 9, aceptación de la expiación, el subcapítulo 2, la respuesta a la oración. Nos vemos la próxima semana. Tengan una bonita noche, bonita semana y bonita vida. Adiós.